Buenos días, sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a escuchar de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículo 13. Un texto non 13:13. Hechos de los Apóstoles escritos por el maestro Lucas en el capítulo 13, versículo 13, y nos encontramos con este texto que hoy nos presenta el maestro Lucas a través de los Hechos de los Apóstoles. Pablo en la capital de Pisidia. Un texto medio raro. Pablo se la pasaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando la buena nueva, llevando el reino de los cielos, llevando la buena noticia, porque Dios le había prometido el Señor Jesús que tendría que ir a anunciar el evangelio a todos los pueblos paganos. Por eso hoy nos encontramos con Pablo en la capital, no en el pueblo, en la capital de Pisidia. En la capital de Pisidia, Pablo en la capital de Pisidia. ¿Sí? Pablo se encuentra hoy en esa capital, en esa ciudad, en esa gran capital de Pisidia. ¿Sí? Pablo y sus compañeros navegaron desde Perges hasta Panfilia, y después de esto Juan se regresó a Jerusalén. Sin embargo, Pablo siguió su camino desde Pampos hasta Perges de Pisidia. Y el día sábado entraron en la sinagoga y se sentaron para escuchar la ley de los profetas. Y los jefes de la sinagoga le mandaron decir a Pablo y a Bernabé: hermanos, si tienen una palabra de aliento para los presentes, hablen. Entonces Pablo se levantó y hizo señales con la mano: hijos de Israel, y todos ustedes que temen a Dios, el Dios de nuestros pueblos, eligió a nuestros padres y a sus hijos y los alimentó en la tierra de Egipto, y después los sacó de ahí y los alimentó en el desierto por más de 40 años, y después los sacó de allí triunfantes. Después de haber destruido 7 naciones en Caná de Galilea, le dio por herencia su tierra por más de 450 años, y desde jueces hasta el profeta Samuel. Y después pidieron un rey, y Dios le dio por rey a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó por más de 40 años. Pero después Dios rechazó a Saúl y le dio por rey a David, de quien dio este testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo todo según mis planes. Encontré un hombre a mi gusto que actuará todo según mis planes. Pues bien, de la raza de David, Dios sacó al pueblo, al jefe del pastor del pueblo de Israel, que es el Salvador. Sí, y Dios así prometió Dios lo que había prometido al pueblo de Israel, y ese es Jesús. Después se presentó Juan proclamando un bautismo para la conversión en todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminó su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, detrás de mí viene uno que ya está delante de mí, al que no soy digno ni siquiera de soltarle la correa de sus calzados. Sí, esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este texto importante, este texto desde hace muchos años, quizás 20, 29, no sé. Este texto siempre era una guía y sigue siendo una guía especial para mí, para seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque si usted confía en Cristo, si usted sigue a Cristo, si usted cree en Cristo, Cristo no puede fallarle, y Cristo tiene un plan para cada uno de ustedes. No se le olvide, esta era una guía. Yo cuando me encontraba en problemas, cuando no tenía ni con qué comer, yo trabajaba y me ponía a leer la Biblia como yo podía,
letra por letra, y después que hacía oración, después de que yo oraba al Señor, me encontraba con este texto: Pablo en la capital de Pisidia, y eso me daba unos pinches huevototes para seguir a Cristo, ¿sí? Yo estaba joven, y hoy me encuentro con este texto: Pablo en la capital de Pisidia, ¿sí? Vemos en este texto cómo el Señor Jesús, lo que dice, Él cumple. Vemos cómo Pablo, para llevar el Evangelio, se encuentra en problemas con este Juan llamado Marcos, que no quiere seguirlo, pero Pablo dice: bueno, pues no quiere seguirme, yo sigo mi camino. Pablo en la capital de Pisidia. Aquí vemos cómo el Señor Jesús lleva a Pablo donde Cristo tiene que ir, donde Cristo tiene que presentarse, porque Cristo le había prometido a Pablo que él llevaría el Evangelio a todas las naciones paganas, a todos los pueblos paganos. Y vemos cómo hoy el maestro Pablo se encuentra en la capital de Pisidia y parte de Israel para ir a esa ciudad, para ir a esa capital, para llevar la buena nueva, para llevar la buena noticia. Y vemos cómo Pablo nos enseña en este texto partes del Viejo Testamento, ¿sí? Pablo en la capital de Pisidia. Pablo y sus compañeros navegaron desde Perge hasta Panfilia, hasta Panfos. Ahí se separó Marcos de ellos, regresando a Jerusalén. Pablo prosiguió su camino, saliendo de Panfos y llegando hasta Perges, Pisidia, llamado Pablo en la capital de Pisidia, llegando hasta Antioquías de Pisidia. Llega a la capital de Pisidia y se entra en una sinagoga. Sí, y en esa sinagoga hacían oración, leían la lectura de la ley y los profetas. Entonces Pablo llega y se entra en la sinagoga y se sienta para escuchar la lectura que se va a leer en esa capital, y se encuentra con que leen la lectura de la ley y de los profetas. Cuando los jefes de los sacerdotes descubren que el maestro Pablo estaba ahí y Bernabé, les mandan decir esto: hermanos, si tienen una palabra de aliento para los presentes, hablen. Vemos cómo estos jefes de la sinagoga le dan la autoridad, le dan el poder al maestro Pablo. Hermanos, si tienen una palabra de aliento para los presentes, hablen. Entonces Pablo se levantó y hizo señales con la mano: hijos de Israel, y todos ustedes que temen a Dios, el Dios de nuestros pueblos eligió a nuestros padres y a nuestros hijos y los alimentó en Egipto. Después de ahí los sacó en el desierto y los alimentó en el desierto más de 40 años, y después de ahí los sacó triunfantes. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Caná de Galilea, le dio en herencia su tierra prometida por más de 450 años, desde jueces hasta el profeta Samuel. Después ellos pidieron un rey y el Señor le dio por rey a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó por más de 40 años. Pero después Dios rechaza a Saúl y le da por rey a David, de quien dio este testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará todo a cabo según mis planes. Así el Señor Jesús elige a cada uno de nosotros para llevar a cabo todos sus planes. Encontré a David. Después Dios rechaza a Saúl. Le pidieron por rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Saúl no era grato a los ojos de Dios, porque Saúl abusaba de la gente, porque Saúl ya se le había subido el puesto, ya no era
agradable a los ojos del Señor. Por eso el Señor dice, rechazó a Saúl y les dio por rey a David, de quien dio este testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto que hará todo según mis planes. Y de ese David, de ese tronco de David, nos cuenta la Escritura en Lucas 1:26 que nacerá una joven virgen. Nacerá una joven virgen llamada María, y el nombre de la virgen era María. Entró el ángel en su presencia y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Vemos como del tronco de David, del tronco de Jesé, nace David, y del tronco de David nace el Redentor del mundo. ¿Sí? Entonces Dios les da por rey a David, de quien dio este testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, un hombre como yo lo quería, un hombre en quien yo puedo confiar, un hombre al que yo puedo mandar, un hombre que me va a obedecer en todo según mis planes. Pues bien, de la familia de David, sí, nace el Salvador del mundo, llamado Jesús. Así Dios prometió lo que había prometido. Pero vemos cómo se presenta el otro ungido de Dios. Se presenta Juan el Bautista proclamando un bautismo en todo el pueblo de Israel para la conversión del pueblo de Israel. Pero cuando Juan termina su carrera, sí, Juan dice: yo no soy el que ustedes piensan, yo no soy el que ustedes creen, yo no soy grande, porque detrás de mí viene uno más grande que yo. Pero sépanlo bien, dice Juan, pero sépanlo bien, que yo no soy el que ustedes piensan, sí, sino que delante de mí viene uno detrás de mí, que ya está delante de mí, al que no soy digno ni siquiera de soltarle la correa de sus sandalias. Vemos cómo el Bautista también presenta a Cristo, presenta un bautismo al pueblo de Israel, un bautismo para la conversión de sus pecados. Pero Juan, cuando termina su carrera, sí, comienza la misión de Cristo, y Juan, terminando su carrera, lo presenta: yo no soy el que ustedes piensan, yo no soy el que ustedes creen, porque sépanlo bien que detrás de mí viene uno que ya está delante de mí, al que no soy digno ni siquiera de soltarle la correa de sus sandalias. Vemos en este texto de Pablo en la capital de Pisidia cómo presenta Juan el Bautista al Cordero de Dios, y cómo presenta el pueblo de Israel, cómo presenta: de la familia de David nacerá el Salvador del mundo, así como Dios le había prometido, y ese es Jesús. Jesús, sí, vemos cómo Cristo promete, pero vemos cómo Dios promete y Dios cumple. Vemos cómo el Señor le piden un rey y les da por rey a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó por más de 40 años, pero después Saúl empezó a abusar del puesto que Dios le había encomendado, de la misión que Dios le había encomendado, y Dios rechazó a Saúl, rechaza a Saúl, porque ya no es agradable a los ojos de Dios, porque ya es maldito a los ojos de Dios, porque ya no es bendito a los ojos de Dios, y Dios rechaza a Saúl, y después se encuentra con David y le da por rey a David, cambia a Saúl por David, y Dios da este magnífico testimonio: encontré un hombre a mi gusto que llevará a cabo todo según mis planes. ¿Por qué? Porque la Escritura nos estaba hablando desde hace siglos y miles de años que del tronco de Jesé, de la familia de David, nacería una joven virgen, nacería el Hijo del Dios, nacería el Salvador del mundo, nacería ese Jesús llamado Jesús de Nazaret. Por eso vemos, encontré un hombre a mi gusto, que llevará
todo a cabo según mis planes. Y vemos cómo el Señor cumple después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán. Sí, en la tierra de Canaán le dio en herencia por más de 400 su tierra, le dio en herencia su tierra por más de 450 años. Pero después de jueces hasta el profeta Samuel pidieron un rey y le dio por rey a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó por más de 40 años. Pero después Dios rechazó a Saúl y le dio por rey a David, de quien dio este testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo todo según mis planes. ¿Por qué hacía esto el Señor? Porque de la familia de David tenía que nacer el Redentor del mundo, el Salvador del mundo, ¿sí? Y Dios promete y Dios cumple, y ese Salvador es Jesús. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Espero haberte dejado un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Vemos cómo en este texto encontré a David. Dios rechaza a Saúl y le da por rey a David, de quien mismo Cristo da este magnífico testimonio: encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo todo según mis planes. Bendiciones para ti, que Dios te bendiga, y pídele a Dios por mí. Gracias.